Le llamo revolución interior, como ellos hablaban, porque la revolución interior es la clave. No hay nada más importante en la vida que ser nosotros mismos. Y estar en el camino es lo que deberíamos hacer. Y yo creo que un deber como ser humano es no ir transmitiendo la información que nos transmitieron como nos la transmitieron, seguir transmitiéndola a nosotros. Porque eso no nos ayuda en nada. Tenemos que aprender a liberar conflictos internos y a permitir que poco a poco nosotros seamos más nosotros mismos. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, no importa. Tenemos que aprender a que cuando nos sentimos vulnerables, somos nosotros. Nosotros nos expresamos a través de cualquier actitud, cualquier respuesta de nuestra vida, sea la que sea. Esa respuesta tienes dos opciones, o la juzgas o aprendes. Si la juzgas, sigues en el mismo camino, que no pasa nada, ¿eh? Luego uno se va saturando y empieza a darse cuenta que lo que aprendió no era lo que tenía que... Lo que aprendió por saturación, llega un momento que empiezas a aprender. Cuando ya tienes muchos números de eso, pues ya cambia otro. Educarse emocionalmente significa, por lo menos desde mi punto de vista, no desde la estructura normal de la escuela, educarse significa reconocerse, conocerse, entenderse, valorarse. Eso es lo que es encontrarse uno con él mismo. Y toda mi vida, desde pequeño, todo lo que ha ocurrido en mi vida, la muerte de mi padre, situaciones difíciles a los 15 años, todo lo que ha ocurrido, solo ha tenido una misión: venir a la FNAC a Barcelona y sentarme hoy aquí. Unos lo criticarán, otros lo apreciarán, otros lo valorarán, unos lo conectarán y otros no lo conectarán, depende. Y entonces cada uno aprenderá y sentirá y se expresará en base a cómo se sienta. Pero es difícil explicar mi trabajo, porque mi trabajo no es cambiar a nadie. Mi trabajo es reconocer. Cuando yo los conocí a ellos, yo les hablo para que ellos sean ellos mismos. Yo no tengo ningún interés en que ellos hablan muy bien de mí, pero es su experiencia y es, no sé, su forma de expresarlo, que está muy bien, y a mí me gusta, a quien no le gusta. Pero lo importante es que ellos sean ellos mismos, porque si ellos son ellos mismos, ellos a otros lo transmitirán. Aunque Joanma no sea terapeuta, él será siempre un terapeuta. Porque a su hijo, todo lo que ha vivido, ha experimentado y ha generado un cambio en su hijo, en él, repercutirá en su hijo inconscientemente. Porque esa es otra, ¿no? Cuando a veces viene a la gente que me dice, quiero estar bien. ¿Cómo que quieres estar bien? Pues yo quiero una mansión en no sé qué, si por querer. Pero esto no funciona así. ¿Dónde me encuentro? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de las situaciones? Pero para saber dónde me encuentro, solo lo puedo hacer aceptando la realidad de dónde estoy. Es decir, desde mi torpeza, que también forma parte de mí. Yo me acuerdo, pues a lo mejor, qué sé yo, un detalle de tirarse siempre, de rascarse siempre así, ¿no? Y a lo mejor de más mayor te decían, oye, no te rasques siempre así, que pareces un perro quitándote las pulgas de ahí. Y bueno, y uno acoge y hace el esfuerzo de a partir de ahora procurar
que no rascarme más, ¿no? Y uno se lo promete y se lo promete. Y al cabo de un rato vuelve a hacer así, automáticamente. Y claro, ¿cómo quitamos eso? Eso no se puede quitar. Sí que se puede quitar. ¿Sabéis cómo se quita eso? Es sencillo, ¿eh? Lo podéis hacer en casa, como ejercicio. No dejar de hacerlo. La forma de quitarlo es no dejar de hacerlo. Fijaros, yo noto mi cuerpo y empiezo a rascarme. Cuando me rasco, eso me genera una sensación en mi cuerpo. Me generaba una presión un poco en el pecho, esto hace muchos años, y un poco en el estómago. Y sigo con la sensación y sigo hacia adentro. Y primero es una sensación. Y sigo rascando y se me erizaba la piel y empiezo a notar una emoción, un sentimiento y me viene una imagen. Y la imagen es el comedor de mi casa, la televisión radiodina en blanco y negro de mi época, antes de Cristo, y yo sentado en un sofá de Sky con el pantalón corto, pero yo sigo rascando y estoy viendo la televisión y me noto muy centrado dentro de la televisión, metido dentro de la televisión y rascando. Y yo me doy cuenta que cuando me rascaba, mirando la televisión, me permitía desconectar de las discusiones que podía tener mi padre y mi madre en la habitación de al lado. Entonces yo lo que hago, sigo y me veo el de ahora, Jaume, actual, con 40 años o con 35 años, no actual de ahora, me veo, entro dentro de la habitación donde estaba el comedor y el salón, y nosotros estábamos en el salón y ellos estaban en el comedor. Y entonces yo me pongo al lado de ese niño pequeño que se está rascando, me acerco y le digo al oído: ya entiendo por qué te rascas. Y le digo que pase lo que pase, te quiero. No quiero que se rompa nada. Porque la angustia del niño es que el niño necesitaba que le entendieran. El niño se asustaba por las situaciones de su padre y su madre. Si yo quito la necesidad de rascar, no aprendo absolutamente nada. Todo tiene un sentido. Y le abrazo, le doy un beso y le digo que nunca le podré fallar yo porque formo parte de él. Y cuando él era pequeño no tenía un adulto que le entendiera. Pero ahora sí. He tenido que pasar muchos años para poder volver a conectar. No es cambiar al otro. No era qué pena no haber tenido mejor infancia. ¿Qué va? La vida es perfecta. Y a cada uno le toca vivir lo que le toca vivir. La cuestión es si aprendes de eso. Pase lo que pase, la muerte, y yo viví la muerte con 15 años agonizando mi padre delante. No importa, no tienes que revivir a tu padre, no tienes que hacer lo posible para que las notas hubiesen sido distintas a las que tenías de pequeño. No, de eso nada, no hay que hacer nada, porque es perfecta la vida. Ahora es que tienes que aprender tú de eso. No es revivir a tu padre, que no hubiese pasado eso, que no hubiese roto aquello. No, es que tengo que aprender yo de la rotura. ¿Dónde me impacta? ¿Qué es lo que me hace sentir dentro de mí? Entonces abrazo a mi niño y le doy todo el cariño y la ternura. Es mi momento en mi vida de volver a conectar con una parte de mí, con una parte que rechazaba, porque mi madre me decía: déjate de rascar de una vez. Y yo os juro que por el sentimiento y el amor hacia mi madre haría lo que fuera por dejarme de rascar, pero no podía, le fallaba. Nunca más me volví a rascar. Y si lo hago es porque me da la gana un día, pero no hay ninguna... Elijo porque puedo elegir. Después de haber hecho ese ejercicio, mi niño lloró, me expresé
y ahora me rasco si me da la gana. Si me da la gana es si me apetece, pero no es una necesidad. Porque entonces aprendí que cuando me rascaba tenía miedo. Pero como mi niño, le abracé a mi niño dejó de rascar. Ya no tenía esa necesidad. Así es como se hacen las cosas. Probad y lo veréis. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que la personalidad está formada por lo que es el adulto, el niño, el pensamiento, el sentimiento, el consciente e inconsciente, que es lo que yo aprendí con Antonio Blay, que a mí me abrió la puerta en Sant Cugat del Vallès cuando hice el curso en el año 83. A mí me abrió, porque yo hasta entonces había movido cosas. Yo viví ciertas situaciones muy fuertes con la muerte de mi padre, que no había forma de desatascar. Y entonces, cuando conocí a Blay, la conexión con Blay, no tanto lo que dijo, sino la conexión con Blay, me hizo luego que cuando empecé yo a desarrollar el trabajo, me generó un cambio en la vida brutal y se me liberaron esos procesos. Entonces empecé a entender lo que era una liberación. Yo todo es lo que he vivido. Entonces, la personalidad tiene una parte pequeña que es como la esencia, es inalterable, pero es muy pequeña. Es como una tarta, pero tiene un trocito muy pequeño que está ahí, pero guardado en un rincón, en una esquina muy pequeña, detrás del biombo. Casi ni se nota. Y luego están las otras tres partes, hasta donde yo percibo, que es lo adquirido, lo heredado y la creencia, lo que tú has creído. Y luego, cuando fui profundizando y liberando esos conflictos a través del trabajo de Blay, conectando con el niño, al conectar con mi niño, empiezo a tener más fuerza para poder darme cuenta de cosas. Porque la gente piensa que uno tiene que conseguir algo y uno puede ver cuando está preparado para ver. O sea, en realidad nunca hay un conocimiento nuevo, sino que lo que tenemos siempre es un reconocimiento. Pero hasta el simple hecho de que a una persona le digan tu marido ha salido de un hotel con una morena cogidos de la mano, y uno no está preparado para enfrentarse a una separación, diría, eso no puede ser, eso es mentira. Eso lo que pasa es que te habrá parecido porque él suele ir a tomarse un café y lo justificaría. ¿Por qué lo hace uno? Porque no está preparado. Pero si uno aprende a quererse, no tiene la sensación de soledad y abandono igual. Entonces uno puede conectar perfectamente. En la medida que uno conecta consigo mismo, puede abrirse más a la realidad que es, porque la realidad ya es, pero nos cuesta, nos da miedo, porque no estamos preparados y porque no tenemos recursos para ello. Entonces, cuando vas trabajando esos niveles, se te va abriendo un inconsciente personal, que es lo que yo vivo, y un inconsciente colectivo, que es el inconsciente colectivo de Jung. Calculo más o menos que es eso, no he hablado con Jung, pero más o menos lo veo así. El inconsciente colectivo me permite pasar información, conectar con información, y eso me ayuda a hacer los libros de educación emocional o los cursos de educación emocional. Y después está el ser. El ser es la esencia de toda la guerra, de toda la matraca, de todo lo que pueda pasar a ese nivel físico que nos pasan, interacciones. Pero es igual que una relación de pareja. ¿La relación de pareja se lleva bien? No. Hay discusiones, hay peleas, no sé qué. Mañana la dejo o lo dejo. Y a la semana siguiente nos vamos de luna de miel. Y esta interacción lleva una esencia que es lo que se aprende en el fondo y lo que nos nutre, la vitamina que nos nutre la vida. Entonces, eso es el ser. El ser es la expresión de todo el aprendizaje que vivimos, de nuestra interacción con la vida.
otros le dirán alma. Yo lo hago como yo siento, porque bueno, luego estarán los filósofos discutiendo si es el ser X o el ser 23, pero a mí me da igual, porque yo cuando digo ser noto una sensación interna que otros cuando dicen Buda también noto que la sensación interna es la misma, porque mi trabajo es sentir, no pensar ni analizar las cosas. ¿Esa sensación interna es común a todos? Sí. Los estados son iguales en todos. Yo he estado en Manhattan y me ha llevado un taxista Singh y digo, madre de Dios, ¿cómo va este? Desconectado. O sea, me llevaría a cualquier parte del mundo y me dejaría llevar. Me dormiría en el taxi. Y era un Singh. Quiero decir que me ha pasado en muchos sitios y muchas cosas, mucha gente de otras, incluso otras religiones, esto, aquello, me ha pasado con mucha gente. Sí, sí, y gente que no sabe nada de nada y que tiene una capacidad de conexión innata brutal y no ha hecho nunca nada. Y otros que han hecho de todo y lo único que llevan es una madeja interna que bueno, sin comentarios. Sí, sí. Pero es universal, es universal. Yo recuerdo en Manhattan, en una feria, en la New Life Expo, una feria, nosotros estábamos en un rinconcito, los únicos españoles, y en el fondo había un hombre que se levantaba y meditaba todos los días y estaba en un rincón. Y yo le decía a Marta, ese hombre tiene algo muy fuerte. Y conectábamos todos los días, no hablamos hasta el último día. Y por cierto, se ve que su madre era sudamericana y entonces hablaba algo, muy poquito español, pero es igual. Es que la sensación era increíble, increíble.